estoy en la presentación, yo soy Valeria Gómez y soy la directora de este proyecto de investigación. Luego habrán visto ahí a mis compañeros y cada uno se va a ir presentando porque vamos a tener todos protagonismo en esta presentación de proyectos. Nuestro proyecto se llama Modalidades de Planificación y Circulación de Saberes de la Cultura Corporal en la Educación Física Escolar en el nivel inicial y nivel primario. Este proyecto, ¿sí? Ven que acá está incluido, este es el nuestro, está incluido al lado de otros dos proyectos, de los cuales ustedes ya tuvieron algún acercamiento en esta semana. Por ejemplo, el proyecto denominado Didáctica para enseñar a jugar en la educación física escolar, los presentaron el martes, sus directores y el equipo, que son Leonardo Gómez Smith y Manuel Dupuy, y bueno, trabajaron sobre toda esta cuestión de cómo enseñar a jugar y todas estas distinciones entre el juego-no juego, juego como herramienta pedagógica tan tradicional en la educación física, y la diferencia con el juego y el jugar de modo lúdico, con sentido lúdico, ¿no? Que es un poco el que se está intentando trabajar en ese equipo de investigación y también transmitir en la formación de ustedes desde la Facultad de Actividad Física y Deporte. El otro proyecto que ven acá en el medio es el proyecto que ustedes pudieron ver, tener experiencia ahí de conocer, con el equipo de Historia de la Educación Física, dirigido por Eduardo Galac y Daniela Mansi, donde bueno, van haciendo investigación sobre la historia reciente de la educación física, particularmente ahora están investigando sobre el periodo de la última dictadura cívico-militar, y cómo en ese periodo qué concepciones de infancia, qué visiones de la educación física se fueron instalando, hegemonizando, ¿sí? Bueno, y acá vemos nuestro otro proyecto. Estos tres proyectos, digamos, forman un programa de investigación, ¿sí? Un programa de investigación sobre prácticas pedagógicas en educación física. Esta idea de pensar, y hace algún tiempo investigar en prácticas pedagógicas en la educación física, es algo que nos viene interesando en nuestra facultad hace mucho tiempo, y distintos docentes y estudiantes también se fueron interesando por pensar, digamos, por revisar las prácticas de la educación física tradicionales, por circunscribirlas de algún modo, o las más hegemónicas, o las que se repiten acríticamente, se repiten por sentido común, digamos, de modo reproductivo, y empezar a investigar para describir esas prácticas, para comprender qué es lo que sucede en nuestro país, y empezar a pensar y también investigar en aquellas prácticas pedagógicas más innovadoras y, en el mejor de los casos para nosotros, más difícil de encontrar, pero que vamos situando varias también, aquellas prácticas de educación física transformadoras, ¿sí? Con sentido crítico, con sentido de autonomía y de contrahegemonía, y de pensar prácticas pedagógicas que no promuevan alienación, ni gobierno de los cuerpos de las personas que circulan o que habitan la escuela, ¿no? Y después, más adelante, otros espacios de prácticas corporales. Así que bueno, este es un poco el sentido global, y contarles esto, que conformamos un gran equipo en la facultad y que cada uno después armamos subequipos para llevar adelante proyectos más específicos. En muchos de estos proyectos han participado y siguen participando los estudiantes al realizar sus trabajos de investigación de final de carrera, o estudiantes también de la maestría que quieren desarrollar sus tesis y formar parte del equipo y ser dirigidos por estos integrantes. Así que bueno, tiene un dinamismo muy interesante y que ya hace muchos años, me animo a decir 10 años, 8 o 10 años, que empezaron a ser incipientes en algunas cátedras, en algunas materias, en algunos grupos de estudio entre docentes y estudiantes, y bueno, esto se fue fortaleciendo, fue creciendo, y hoy formamos un gran equipo que ha presentado un programa de investigación y que ha sido acreditado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la universidad.
Así que bueno, aquí estamos, y en mayo iniciamos la ejecución de nuestros proyectos. Somos un programa de investigación porque compartimos una perspectiva teórica común. Eso es lo que caracteriza a un programa de investigación. Pensamos, cada uno su tema, su problema de investigación específico, pero intentamos fundamentar y pensar nuestras ideas desde los aportes de las teorías críticas. Siempre estamos pensando en las ciencias sociales, ¿sí? Como aquellas disciplinas, aquellas teorizaciones que nos permiten pensar y revisar estas prácticas pedagógicas de la educación física, porque justamente son prácticas sociales, son humanas, entonces pensarlo desde las ciencias sociales y especialmente de la perspectiva crítica es lo que más nos ayuda a reflexionar y a construir categorías teóricas y conceptuales nuevas y pensar la transferencia a la práctica misma de la educación física, ¿sí? Siempre, como dice acá, con la intención de resignificar nuestra cultura corporal, ¿sí? Nosotros pensamos que la cultura corporal es histórica, ¿sí? Y se va desarrollando, realizando, no sin contradicciones, no sin conflictos, pero se va desarrollando políticamente, socialmente, culturalmente, ¿sí? Y de todo esto que se va construyendo, se elige en las clases de educación física, en los encuentros de educación física, como nos gusta más decirlo a nosotros, se va eligiendo qué de esa cultura corporal se habilita, se transmite, se hace circular en las prácticas, qué de la cultura y de la historia de la cultura corporal humana se censura, no se permite, se oprime, ¿sí? Estas son algunas de las grandes preguntas o cuestiones que traccionan nuestro investigar en los tres equipos, ¿no? Y después cada uno le va dando su tinte de acuerdo al proyecto. Compartimos, creo, también una definición, acá es algo acotadito, es más compleja, pero para presentarles algo de cómo entendemos a la educación física, ¿sí? Nosotros creemos que es una práctica pedagógica, ¿sí? Que tematiza sobre prácticas corporales y que esas prácticas corporales son objetos culturales históricos y que para su apropiación y o resignificación por parte de las personas, bueno, ahí está el encuentro de educación física, ¿sí? Tiene que ser un espacio en donde circulen estos objetos culturales de la cultura corporal y que los sujetos puedan apropiárselos, conocerlos, resignificarlos, recrearlos, transformarlos, elegir con cuáles se sienten a gusto, con cuáles no, cuáles quisieran practicar en su vida cotidiana, cuáles no, en ese momento o más adelante, digamos, que se configure un cierto espacio también de libertad para conocer y para crear, transformar o continuar, ¿sí? Con algunos de estos objetos históricos. Y bueno, como les contaba antes, adherimos a una perspectiva transformadora, ¿sí? No por transformar y desechar todo lo que hay, sino justamente que la transformación haga a los procesos históricos de nuestra sociedad y bueno, desde nuestra perspectiva que de alguna manera consolide aquello que permiten a las personas, lo que decía recién, elegir, disfrutar, tener experiencias estéticas, tener experiencias motrices, siempre compartidas con otros, con la plena libertad de poder construir, pensar, hablar, decidir, y así construimos nuestra sociedad también, esa es nuestra experiencia, así serán los ciudadanos que habiten nuestra sociedad con ciertas corporeidades, con ciertos cuerpos y no otros, ¿no? Más rígidos, más gobernados, más alienados, eso es lo que no nos gustaría que suceda con quienes egresen de esta facultad y estén a cargo de desplegar o de sostener la educación física escolar. Bueno, dicho esto, así como modelo teórico, ideológico, epistémico, general, les presento la pregunta específica de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? De todo lo que hace a las prácticas pedagógicas, en estos 2 años vamos a investigar sobre cuáles son las modalidades de planificación y cuáles son los saberes de la cultura corporal que circulan, proponen los docentes de educación física en el nivel inicial y en el nivel primario.
bueno, del sistema educativo argentino durante los años 2021 y 2022. Y después tenemos una pregunta conexa ahí relacionada, derivada, desagregada, que dice, ¿qué relación se establece entre la función social asignada a la educación física y las modalidades de planificación y la circulación de saberes de la cultura corporal? Esto de la función social asignada a la educación física es una categoría teórica que se trabaja mucho en el grupo de historia, ¿sí? Ellos van investigando históricamente qué funciones sociales se le van asignando a la educación física. Nosotros creemos que de acuerdo a esa función social, ¿sí? Esta idea de, ¿para qué está la educación física en nuestra sociedad? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la educación física para conformar los cuerpos de los ciudadanos argentinos? ¿Sí? ¿Qué lugar tiene? Bueno, según la función social que se le vaya asignando, eso está en estricta vinculación con los saberes que se eligen o que se habilitan para que circulen en las clases, y también con las modalidades de planificación. Pero bueno, esa es nuestra idea, nuestra hipótesis, digamos. Veremos si esto sucede o no, si lo podemos comprobar, corroborar, o no. Y bueno, esto también es la ciencia, por ahí no, y vamos descubriendo otras cosas y que funcionan de otras maneras. Y bueno, después vamos a hacerlo más adelante, pero de todos los saberes que circulan, por ahí el proyecto que se dedica al juego y al jugar ha elegido ese saber y lo está estudiando en profundidad. Nosotros vamos a intentar sacar más bien como una foto o algo más descriptivo y caracterizador de qué pasa en la Argentina, en la educación física argentina, con estas dos variables y su relación con la función social. Bueno, ahora le voy a dar pie a una de mis compañeras de equipo, a Ana Richetti, y los dejo en sus manos. Bien, gracias. Gracias, Valeria. Buenos días. Bien, a partir de esta pregunta que nos hemos planteado como equipo de investigación, también nos planteamos objetivos, ¿no? Que nos orientan a qué acciones, qué actividades, qué instrumentos, qué es lo que vamos a necesitar durante el proceso de investigar estas variables para poder obtener los datos, para poder analizarlos. Los objetivos del proyecto, como ustedes pueden ver, ahí están señaladas en negrito las variables, para que vayan viendo que en cada objetivo están apareciendo, cada variable es estudiada con una intencionalidad. Por ejemplo, en el primero, describir las modalidades de planificación que utilizan los docentes en educación física. Identificar los saberes de la cultura corporal que se proponen y que hacen circular estos docentes en sus clases de educación física. Y también identificar los saberes que son silenciados o no puestos en circulación por estos docentes. Establecer las funciones sociales que le otorgan los docentes a la educación física, recordemos, tanto en nivel inicial y primario, esos son los dos niveles escolares que nos interesan, y relacionar las modalidades de planificación y las propuestas de circulación de los saberes de la cultura corporal con la función asignada a la educación física. Ahí, como podemos ver, tenemos las distintas variables que nos interesan estudiar, y en el objetivo final vamos a intentar vincularlas y establecer relaciones. Siguiente, vale, gracias. En cuanto a la metodología, nos hemos planteado un diseño descriptivo exploratorio, es decir, vamos a describir, vamos a caracterizar, vamos a ver de qué modo aparecen estas variables que venimos mencionando, estos conceptos claves que se vienen mencionando, y vamos a explorar un poco qué es lo que está sucediendo en las clases de educación física y establecer esas relaciones que venimos mencionando. La temporalidad del diseño metodológico va a ser sincrónico transeccional, es decir, vamos a tomar los años 2021, 2022 y se va a hacer un estudio en un momento específico, como si sacáramos una foto, ¿sí? Va a ser un estudio en un momento, en un espacio y con personas que nos van a dar sus datos, nos van a comunicar de qué modo llevan a cabo sus clases en un momento específico. El muestreo va a ser incidental, es decir, va a tener la intencionalidad de poder acceder a aquellos docentes, profesores de educación física, tanto de nivel inicial como de primario, de toda Argentina, que estén dispuestos voluntariamente a acceder a las entrevistas, que van a ser nuestras fuentes de datos primarias, porque de las voces de esos docentes nosotros vamos a poder analizar qué es lo que está sucediendo con los saberes, qué está sucediendo con la planificación, qué está sucediendo con esa función social que ellos le otorgan a la educación física. Estas entrevistas son semidirigidas,
tenemos establecidas algunas preguntas previas para iniciar el diálogo, que es un diálogo que intenta ser abierto, un diálogo que se intenta orientar con algunas preguntas, pero no cerrar la respuesta, sino que intentamos que cada docente pueda contarnos de su experiencia qué es lo que está sucediendo en su clase, qué decisiones se toman, y bueno, y poder caracterizar esa situación. Siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las unidades de análisis y cada una de sus variables son 3. Tenemos la clase de educación física por un lado, en los cuales ahí centramos la atención en los saberes de la cultura corporal que circulan, tanto esos que realmente se están observando y se dan en la clase, como los silenciados, los que a lo mejor o son dejados de lado o que no están estrictamente en el currículum. Por eso hablamos de saberes de la cultura corporal, porque va más allá de los lineamientos curriculares que el docente tiene que seguir, sino que tiene que ver con una herencia cultural, histórica y social de la educación física y de las prácticas corporales. En cuanto a la unidad de análisis docentes de educación física, ahí vamos a indagar y nos interesa ver las visiones y funciones sociales que estos docentes le otorgan a su clase, a su encuentro de educación física. Como Valeria ya dijo, es el equipo de historia y específicamente la tesis de maestría de Daniela Mansi, en donde ustedes pueden encontrar desarrolladas esta función y esta visión de la educación física que tiene que ver con un componente sociohistórico y hegemónico de distintos momentos por los cuales va desarrollándose la educación física. Y por último, la planificación. Vamos a centrarnos en el sentido y la modalidad de esta planificación que llevan a cabo los docentes en sus clases. Por ejemplo, podemos pensar en la modalidad de planificaciones por unidad, o planificación anual, o planificación diaria, o por proyectos. Podemos pensar en un sentido burocrático de esa planificación también, que es porque, bueno, me la piden, la tengo que cumplir, me dan un modelo, o no, ¿sí? Hay distintas dimensiones y valores de esas dimensiones que podemos estar analizando. Siguiente. Y bueno, y ahora llegó el momento para hacerles una invitación a ustedes, así como Valeria empezó con el desarrollo más teórico, de una perspectiva teórica, y yo les comenté un poquito más de qué decisiones metodológicas hemos tenido que tomar para poder estudiar este gran objeto de estudio. Los vamos a invitar a ser parte del equipo de investigación, y los vamos a invitar a ser primero sujetos de investigación y después a que sean ustedes investigadores. Queremos que se lleven de este taller una pequeña experiencia de cómo sería analizar algunos datos, cómo sería participar de una encuesta, ¿sí? Así que bueno, le doy paso a Sebastián. Muy buenos días, Mi nombre es Sebastián Rivera, y siguiendo con esta idea de que por un ratito formen parte de nuestro equipo de investigación, les vamos a compartir una imagen. Bien. Les vamos a proponer que se sitúen ahí en la base de esa escalera. Pueden imaginar, si conservan buenos recuerdos, que puede ser la escalera de la escuela primaria, ¿no? A la que fueron, tal vez la que los llevaba al patio para hacer educación física, ¿sí? Nos situamos en la base y miramos para arriba. Vamos a ir subiendo escalón por escalón, pero intentando reflexionar a cada paso, a cada próximo escalón, sobre algunos contenidos y algunos saberes de la cultura corporal, que ustedes recuerden haber vivenciado dentro de la educación física del nivel primario, ¿sí? Invitamos a que se fijen en el chat de la reunión, que va a haber un link que vamos a estar compartiendo. Ahí está Emiliana está compartiendo como para que ustedes puedan ir a ese link y van a abrir una encuesta. Vamos a ir juntos a la par, o sea, vamos a ir analizando un escalón y ustedes van a ir respondiendo, ¿no? El primero de los escalones, que es planta baja, que nos va a servir como para empezar a pensar y a probar esto. Estudiando el tópico o el concepto y van a ir respondiendo, ¿sí? Entonces, decía, planta baja, que ya está el zócalo ahí, el escalón, dice habilidades motoras básicas, correr, saltar, rolar, lanzar, pasar. Entonces ahí van a la encuesta y eligen el número de la escala que mejor representa, en este caso, lo que ustedes hayan vivenciado en tanto habilidades motoras básicas, ¿sí?
Entonces la escala les propone que elijan un número que sea el que mejor represente lo vivido, ¿no? Dentro de, recuerden, la educación física del nivel primario. Teniendo en cuenta que siempre, 7 va a ser siempre, digamos, ¿no? Y 1 sería nunca. Bueno, elijan ahí, a partir de esos límites, ¿sí?, ¿qué mejor representa lo vivenciado? ¿Estamos? ¿Vamos con el siguiente? Ya ahora va a ser un poquito más dinámico. El escalón número 1 dice: entrada en calor, desarrollo, vuelta a la calma, la clase dividida en 3 momentos. Recuerden que ya hicimos planta baja, ahora estamos con el escalón número 1, ¿sí? Entrada en calor, desarrollo, vuelta a la calma, la clase dividida en 3 momentos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Recuerden que los extremos para seleccionar en la encuesta son 1 nunca, 7 es siempre, ¿sí? A partir de ahí es el número que consideren más cercano a sus vivencias. En cuanto, bueno, entrar en calor, desarrollo, vuelta a la calma, bueno, lo de siempre, lo que traten de recordar ahí, muchas veces la entrada en calor era un trote, ¿no? Un trote de a 2, en silencio, bueno, tal vez una mancha para empezar ahí. En lo que era el desarrollo, muchas veces un circuito, estaciones, ¿sí? Y tal vez en lo que es vuelta a la calma ya tenía que ver más con una caminata, respiración, mejor de los casos, ¿no? Algún ejercicio de elongación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos con la siguiente? Atención entonces, escalón 2, que dice ejercicios diferenciados para varones y otros para mujeres. Ejercicios diferenciados para varones y otros para mujeres. Del 1, que puede ser nunca, al 7, que puede ser siempre, en tus clases de educación física, del nivel primario, ¿había ejercicios diferenciados para mujeres y otros para varones? 1 podría ser nunca, 7 siempre, ¿no? Ahí elijan el que mejor represente las vivencias. Y ojo acá, porque, es decir, además de que muchas veces se dividía la clase entera, ¿no? Directamente, varones y mujeres, lo que aquí se pregunta puntualmente es si esos ejercicios a veces eran gimnásticos, esos ejercicios se les proponían de manera diferenciada para varones y para mujeres. Bien. También esperamos que en la actualidad empecemos a superar esa manera de entender, ¿no? Esa manera binaria de entender a las personas, ¿no? Vamos con el siguiente, el tercero. El escalón número 3, perdón, el escalón número 3 dice: elegí entonces del 1 al 7 si realizaste habilidades motoras como introducción a la práctica de algún deporte. ¿Sí? Por ahora no sabemos cuál deporte. En ese momento no te decían qué deporte era el que íbamos a hacer, pero como para ayudar. Y bueno, por ahí empezaban ya pases sobre hombro, colgaban una soga en la mitad del patio y por ahí la pelota tenía que ir por arriba, una especie bueno, unas manos altas, o se dribleaba, o se remataba al arco, ¿no? Todavía no se sabía bien qué deporte, pero aparecen ahí estas habilidades motoras como introducción a la práctica de algún deporte. Entonces, 1 nunca, 7 siempre, eligen ahí el valor que consideren adecuado. ¿Seguimos? Vamos con el próximo, cuarto escalón, que dice deportes tradicionales, fútbol, vóley, handball, bueno, puede haber otros también, hockey, rugby, depende, ¿no? Pero acá ya nos metemos con los deportes tradicionales, ¿sí? Tal vez puedan pensarlo más en el segundo siglo, ¿no? Muchas veces ese deporte que recibíamos en esa clase de educación física del nivel primario tenía que ver con alguna experticia del profe que teníamos, ¿no? Porque el profe te enterabas que era un especialista en handball y resultó que vos tenías handball todos los años, pero no sabíamos muy bien por qué. Bien, entonces, 1, si nunca vivenciaste deportes tradicionales, 7, si eran habituales estos deportes, ¿no? Recuerden que ahí se armaban también, bueno, empieza esto del armado de equipos, se aparece fuertemente legitimada también la competencia, ¿no? Si no hay un tratamiento ahí, se puede pensar que también aparece o nace el deporte en la escuela, algo que también, el deporte en la escuela, algo que también podríamos
seguir revisando. Muy fácil esta, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos con la próxima. Escalón número 5. Atención acá. La profe o el profe proponían un mismo juego para todo el grupo. Es decir, todo el grupo jugaba lo mismo. ¿Sí? Más allá de que quienes hacían SAF, tal vez ese día, que no les tocaba jugar, pero bueno, recuerden esta situación, acá les proponemos pensar que cuando la profe o el profe traía un juego, había que jugarlo. Y se jugaba, o sea, había que participar sí o sí, ¿no? Esa idea de que si salís del juego tal vez perjudicás al resto y tenés que participar, bueno, ¿no? Esa obligatoriedad en una instancia que podemos pensarla de otro modo. Recuerden, 1 nunca, 7 siempre. Elijan el número que mejor representa. Vamos con la próxima. Me veo gente agotada por el subir la escalera. Vamos con el número 6. Escalón número 6, la profe nos enseñó a armar nuestros propios juegos y a jugar de un modo lúdico. La profe o el profe nos enseñó a armar nuestro propio, y además nos enseñó a jugar de un modo lúdico. O sea que, bien, si esto se da siempre, era un 7, sería un 7, ¿no? Si nunca tuvieron esa posibilidad de crear, de tener espacio, tiempo para poder construir propios juegos que les pertenezcan, que les sean propios, donde les ayudaban otorgándole espacio, tiempo, acompañando para que puedan desarrollar un potencial creativo, contando situaciones lúdicas, con enunciados transparentes, ¿no? Bueno, pero además fíjense que coherentemente con esto, es decir, coherentemente digo porque dice, y a jugar de un modo lúdico, ¿no? Eso es un montón ya. Como mínimo que no sea un modo competitivo o en términos más de pavía, que interese pero que no importe el resultado, en todo caso, y las actividades que se proponían iban en esa línea. Situaciones lúdicas, enunciado transparente, decía antes, esas son algunas categorías conceptuales que se fueron trabajando, o que trabajaron que presentaron en el proyecto Leo Gómez Smith, Manu Dupuy, ¿no? En relación a esta didáctica para enseñar a jugar. Y que ustedes vienen trabajando en UFLO en varias de las materias. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a elegir del 1 al 7. El escalón número 7 dice actividades cooperativas no competitivas. Las actividades cooperativas son esas prácticas donde las personas dan y reciben ayuda para contribuir o para alcanzar algún objetivo en común, donde siempre hay colaboración recíproca. Entonces, siempre sería 7, nunca sería 1, pero además piensen que lo interesante también de las actividades cooperativas sería el indagar cuáles son esos objetivos en común que tienen esos grupos, ¿no? Más allá de ir, y tampoco que sea ir a darles actividades cooperativas, sino pensar que esas actividades cooperativas puedan nacer dentro de los grupos. Bien, interesante ahí. Vamos para el próximo escalón, si les parece, escalón número 8, actividad física sostenible, autoevaluación de la disponibilidad corporal. ¿Sí? Nos propone pensar en un concepto que es el de la actividad física sostenible, que entre diversas características lo que requiere, como mínimo para que sea sostenible, para la persona, ¿no? Es que el punto de partida tiene que ser la autoevaluación, justamente de la disponibilidad corporal. Con lo cual, ¿sí? Para autoevaluarse, para revisarse, para poder conocerse, digamos, a ver si del 1 al 7 entonces pueden establecer qué tanto han vivenciado actividad física sostenible. Vamos con el próximo, escalón número 9, que dice prácticas corporales introyectivas. Bien, se trata de esas prácticas que nos permiten tener conciencia de sí, en el aquí y en el ahora, en el presente. Las prácticas indagan hacia el interior del ser humano,
¿Tuvieron asiduamente este tipo de prácticas en la educación física del nivel primario? ¿Lo han vivenciado? Si es 7, si es siempre 7, y si fue nunca, será 1, elijan ahí dentro de la escala el valor que mejor represente. Y vamos al último de los escalones de esta escalera reflexiva. Escalón número 10. Bien, nos propone reflexionar en la escala del 1 al 7 sobre las prácticas corporales en relación con el cuidado del medio ambiente. Y acá la palabra clave puede ser cuidado y del medio ambiente, ¿no? Entonces, 7, si habitualmente te enseñaban a cuidar el medio ambiente desde o en tanto las prácticas corporales, ¿no? O 1, si no recibías información sobre el cuidado del medio ambiente, el impacto ambiental que genera muchas de estas prácticas, y sobre todo en este contexto actual de cambio climático. Entonces, llegamos al final de esta escalera. Bien, vale, gracias ahí. Bien, llegamos al final. Esta escalera nos propuso un poco reflexionar sobre este recorrido dentro del nivel primario, dentro de la educación física, lo que han podido rememorar del patio y demás. En cuestión de instantes vamos a tener los resultados para compartir. Tengo ahí a Marcos. Ahí estamos, ahí lo veo, Marcos. Te invito, si querés, a compartir los primeros, una apreciación preliminar de los resultados que puedan llegar a venir de la encuesta. Bueno, en principio, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Marcos, también, como comentamos, soy parte del equipo de investigación. Yo quisiera comentar una cuestión que vengo de alguna manera como del lado oscuro de la educación física. Yo cuando salí con mi formación, una formación más deportivista, entender que teníamos que generar posibles deportistas dentro de la escuela, y me encontré en mi propia práctica que esto no cuajaba, no funcionaba, que dejaba un montón de chicos y chicas como fuera de estas propuestas, y eso me generó reflexionar, problematizar, y me llevó a la UFLO, ¿no? Y ahí empecé, sin saber demasiado, a transitar mi trabajo de tesis, propuesto por la cátedra de algún modo, y ahí fui como encontrando una serie de respuestas, ¿no? Y a partir de ahí esto me fue habilitando también a formar parte como estudiante, y luego después como docente, formar parte de un grupo, de un equipo de investigación. Digo, quiero decir con esto, cómo a veces se dan estos procesos, digo, que la investigación no queda tan alejado de un profe que puede ser de patio, sino que uno va agregando marco teórico, va estudiando y va permitiendo también reflexionar sobre la propia práctica. Bueno, en relación a esto que fue estableciendo Seba, de alguna manera sí, me gustaría aclarar que vamos a ir como exponiendo de algún modo esto que fueron respondiendo, ¿no? Vamos a presentar lo que pudimos recopilar de algún modo en estas encuestas. Ahora en breve lo va a ir haciendo, ¿sí? Cabe aclarar por ahí que aquí la idea es que ustedes puedan ir vivenciando cómo se construye este dato, ¿no? Como equipo, cómo lo vamos conformando, cómo lo vamos realizando, cómo le vamos dando forma. Y entender también que en esta encuesta, ¿sí?, que fue desplegando, compartiendo Emi, fuimos desplegando también lo que nos interesaba saber de este objeto de estudio, de esta unidad de análisis, de algún modo, que eran los y las docentes de educación física, ligado en este momento, o en este caso, con los saberes, ¿no?, de la cultura corporal que circulan y proponen. Ahora, cuando nosotros vamos desplegando, como esta encuesta también, vamos desplegando ciertos indicadores también ahí, que tienen que ver con esa cuestión más empírica que sucede, esto que por ahí decía Sebastián, bueno, ciertos deportes tradicionales, si realizaba prácticas cooperativas o no, vamos como intentando desplegar ahí también ciertos indicadores en relación con esa variable, ¿no? Ahora, sí cabe aclarar esto, que me parece interesante, es pensar que este instrumento que estamos realizando ahora es como una puesta a prueba nada más para esta ponencia, que en el caso de hacerlo en una investigación más rigurosa tendríamos como que revisar después la confiabilidad de este instrumento, ¿no? Porque
quizás suceda que alguno o alguna fue respondiendo todo lo contrario a lo que vivenció, porque le era gracioso poner eso, digo, ¿no? Sin ver todavía esos datos. Esto siempre como equipo uno lo tiene que ir haciendo, ¿no? A medida que va aplicando estos instrumentos para, de alguna manera, ir recogiendo el dato, están tres estrategias empíricas implicadas, y revisando si ese instrumento, de alguna manera, da cierta viabilidad, cierta confiabilidad a la hora de realizarlo, ¿no? Si da riqueza, da calidad en cuanto al dato. Bueno, ahora lo que seguramente vamos a ir detallando con Emi es estos resultados que vamos a hablar de algún modo como tendencias, frecuencias porcentuales, y no vamos a ver como algo cerrado en relación a esto. ¿Qué aparece en cuanto a esta planta baja relacionada con las habilidades motoras básicas, ¿no? Esto de correr, saltar, lanzar, control y manipulación de objetos. Encontramos como siempre, o sea, como un gran porcentaje, ¿no? Que estuvo presente en esta educación del nivel primario, ¿no? Digo, este entendimiento de este recorte del saber en ciertas habilidades ligadas con esto que decimos, ¿no? Controlar, manipular objetos, pasar, lanzar y demás. Pasame a la siguiente, Emi. Vamos a ir tomando como los extremos, ¿no? De algún modo, ¿no? Y acá, bueno, la entrada en calor estaba dividida en los tres momentos, ¿no? Bueno, encontramos un gran porcentaje, como que sí, que sigue apareciendo esta estructura de la clase así por entrada en calor, por desarrollo, por vuelta a la calma, y bueno, quizás acá también observamos cierta tendencia, esto que por ahí plantea Morén, que toma de López Rodríguez, de González Maura, de Contreras Jordán, ¿no? Con un entendimiento fisiológico, ¿no? De ese saber, ¿no? Ligado con la fisiología del esfuerzo, de menos a más. ¿Por qué no pensar, si hay estudios también que plantean que quizás una clase en donde no haya momentos, ¿no? Por ahí docentes de un tinte más innovador, más transformador, plantean la clase como no momentos, sino como un saber que va circulando, ¿sí? Pasamos a la próxima. Ahí acá voy a ir como unificando, ¿sí? Bueno, ejercicios diferenciados para varones y mujeres. Bueno, también hemos encontrado ahí un gran porcentaje donde sí, si bien están todos juntos, al momento de la propuesta los seguimos como separando por la cuestión de sexo genital, ¿no? Ni siquiera sexo percibido, digo, sexualidad percibida, sino por sexo genital, los dividimos y a partir de ahí la propuesta. Bueno, eso construye corporidades, digo, hay una cierta visión ahí que se pone en juego. Bueno, con respecto a la 4, ¿no? Habilidades motoras como introducción a la práctica de algún deporte, ¿no? Bueno, a ver, interesante, acá aparece como casi siempre esta lógica en el nivel primario y podemos pensar este desarrollo de habilidades motoras también con estos trabajos o esta línea de investigación que ha realizado Mansi, que comentaba Vale, comentaba Seba también, donde se caracteriza como cierta lógica de propuestas desarrollistas, ¿no? Digo, desarrollar ciertas habilidades en función de luego establecer ciertos deportes, ¿no? Esto que Mansi estudia en el nivel inicial, nosotros también lo extrapolamos al nivel primario, ¿no? Bueno, y acá podemos observar, ¿sí?, cómo de alguna manera siempre está como antesala esto del deporte, ¿no? Avanzamos a la quinta. Bien, con respecto a las prácticas, a los deportes tradicionales, encima de esto también digo, bueno, ¿qué lógica deportiva también, ¿no? Otra vez aparece acá, por lo que uno puede ver, como muy presente, y no tanto esto del deporte tradicional. Por lo tanto, lo que podemos entender que este saber circula de el deporte, ¿sí?, las personas adaptándose al deporte, y no el deporte adaptándose a las personas en este caso. Entonces, habría que tomar un poco esto que nosotros vamos desplegando en nuestros marcos teóricos, esto que plantea Angela Eisenstein, bueno, que el deporte debería recontextualizarse con el fin de distribuirlo democráticamente, atendiendo a las necesidades de cada alumno y alumna, ¿no? Y por ahí también pensando esto que plantea Ivana Rivero, ¿no? Decir, bueno, quizás el juego deportivo, ¿no?, en el nivel primario,
no deberíamos dedicarle más tiempo que el tiempo que le dedicamos a cualquier otro contenido. Digo, no deberías todo estar centrado en esta práctica deportiva y sobre todo en un deporte tradicional. Es como para pensarlo, ¿no? Y quizás acá traigo algo que por ahí plantea Rosinger en el momento de decir, bueno, perdón por la expresión, pero dice, bueno, si seguimos con esta lógica, la educación física de algún modo se va convirtiendo en el primo pobre del deporte, ¿no? Porque a veces no tenemos ni los insumos materiales para realizar estas propuestas, ¿no? Entonces, digo, si no tenés ni las canchas, no tenés ni siquiera a veces los materiales, seguimos insistiendo con este tipo de propuestas, ¿no? Y con todo lo que eso genera. Entonces, de alguna manera esto nos va dando cuenta como equipo de investigación, como al ir observando, ¿no? estos resultados, cómo a veces uno puede poner en tensión o de alguna manera aseverar o ratificar este dato. Nosotros lo que venimos como encontrando en las entrevistas es esto, ¿no? Esta lógica. Entonces, y también entender que estos datos, ¿sí? En bruto no dicen nada, sino que hay que reponer teoría, y eso es lo que hacemos también como equipo de investigación. Vamos reponiendo teoría y a partir de los resultados que obtenemos, vamos fundamentando de un modo, vamos interpretando y analizando. Bueno, con respecto a el profe o la profe proponía un mismo juego para todo el grupo. Bueno, interesante, casi más de la mitad, ¿no? Por lo que puedo llegar a leer acá, planteaban el mismo juego, ¿no? Esta lógica de a todos nos interesa lo mismo, a todos nos interesa hacerlo del mismo modo, al mismo tiempo. Bueno, ¿qué pasa ahí con eso? ¿A todos nos divierte el mismo, a todos nos genera placer el mismo juego? Bueno, es como para ir reflexionando ahí. Y acá también poner atención, un trabajo, a ver, el juego en la educación física, ¿sí? Está en un momento de diálogo, de discusión, si el juego debe ser como una estrategia metodológica, si el juego es un derecho de los niños y de las niñas, el modo de jugar más allá de la forma, ¿no? Y acá sí tensionaríamos y dialogaríamos con el proyecto de Gómez Smith, ¿no? de Dupuy también. Así que es interesante pensar esta didáctica del jugar, ¿no? En la educación física escolar. Fernando Cachita y Emi, y ahí avanzamos. Sí, me interesaría por ahí plantear esto que dice Norma Rodríguez, ¿no? Cuando todos hacemos lo mismo. Digo, entendemos también que a veces la enseñanza se organiza para que nadie aprenda menos, ¿no? A veces es como la justificación. Ahora, también tenemos que pensar que este tipo de organización genera que nadie aprenda más. Digo, bueno, habría como que repensar eso. Digo, ¿tenemos en cuenta la trayectoria de cada estudiante en esas propuestas? Bueno, es para seguir reflexionando. Bueno, ahora sí, avanzamos, Emi. Bueno, respecto a las prácticas cooperativas. Bien, encontramos en mayor medida que, bueno, no han vivenciado, ¿no? Bueno, ahí tendríamos como que pensar qué tomamos como cooperativa, ¿no? También, es decir, si cooperativa es jugamos por equipo y contra otro, bueno, eso no sería en sí una práctica cooperativa, sino sigue teniendo una lógica de competencia. Aunque en intragrupos haya cierta cooperación, la lógica es de enfrentamiento, por lo tanto no es cooperativa. Sí, para pensar las propuestas cooperativas, digo, si yo al chico lo expongo en una propuesta, o la chica lo expongo en una propuesta competitiva, donde lo que importa es ganar, esto que decía Seba, ¿no? de los modos. Digo, yo participé 2 o 3 veces, y lo hago mal en esa intervención que hago, ¿no? Y ya después no me van a pasar la pelota, y si la paso, trato de intervenir lo menos posible, me siento expuesto. Entonces, ¿cómo pensar también propuestas cooperativas donde cada uno pueda intervenir a partir de su disponibilidad, ¿no? Tal cual, esto que dice Francisco, volviendo un poquito al escalón 7, esto de los derechos del niño, ¿sí? Para fundamentar, del niño, niña y adolescente, ¿no? Para fundamentar como derecho, ¿no? Seguimos como avanzando. Si quieren me van interrumpiendo el resto de los colegas del equipo. Bueno, respecto a la actividad física sostenible, ¿no? En cuanto a la disponibilidad corporal. Bueno, de alguna manera acá pensar, ¿sí? Cuánto ha aparecido de esto, ¿sí? Si en esta actividad física sostenible los docentes nos han dado, digamos, ciertos insumos
para poder realizar actividad física durante toda la vida. Si el día de mañana cuando termino mi educación secundaria, me toca ir a un parque municipal, sé qué hacer con esa disponibilidad que adquirí, o no entiendo, no sé qué hacer. Digo, es preocupante, digo, pensar una educación que de alguna manera, en la educación física, permite una actividad física saludable, sostenible, sustentable a partir de las disponibilidades, ¿no? O sea, es como para ir pensando. Entonces acá lo que aparece es que actividad física sostenible, autoevaluación, disponibilidad, casi que no ha sucedido, ¿no? Por lo menos en un gran porcentaje. En nuestros casos sí. Bueno, habría que pensar cómo ha sucedido eso. Pasamos a la próxima. Bien, en cuanto a las prácticas introyectivas, bueno, como nunca, ¿sí? Un gran porcentaje, en algunos casos se encuentra ahí como presente. Bueno, esto también, el hecho de que no aparezca, y algunos de los otros saberes que hemos estado viendo, también es un dato, ¿no? Que no aparezca que están circulando ciertas lógicas o ciertas prácticas introyectivas, también es un dato. Digo, lo que no aparece nos permite también ir pensando lo que va sucediendo, ¿no? Y acá estas prácticas introyectivas es para pensar, de, bueno, ¿por qué nunca si es un saber que circula, si es un saber que sucede por fuera de la escuela, por qué nunca nos permitieron sentir la vida desde adentro del cuerpo, digo, entender que el cuerpo o esta corporalidad existe más allá de la forma externa? Y acá profes o futuros profes invitar a la reflexión también. Si en un patio con un mástil en el medio nos arreglamos para hacer prácticas deportivas o cierto deporte tradicional, ¿por qué no podemos pensar propuestas que vayan con otra lógica? ¿No? Digo, bueno, tiene que ver también con estos procesos de formación que hemos tenido en nuestra trayectoria. Bien, avanzamos a la última, Emi. Uy, dejé de ver, perdón. Bueno, prácticas corporales en relación con el cuidado del medio natural o ligadas a las prácticas naturales. Bueno, lo mismo, ¿no? Encontramos como un gran porcentaje, como que en relación al cuidado del medio ambiente no ha aparecido mucho, ¿sí? Y acá pensar en este cuidado, decir, bueno, por ahí las propuestas también que presentamos a veces los docentes, ¿sí? Los y las profesoras, decir, bueno, ¿qué actividades realizamos en relación al medio ambiente? ¿Genera cierta contemplación, cierto cuidado, o a veces por ahí realizamos ciertos cross, ciertos trekking, que lo que hacen es impactar, ¿sí? Contaminar aún más ese medio natural? Digo, pensando también en esto que viene sucediendo, ¿no? El calentamiento global, bueno, ¿cómo tematizamos esto en las clases de educación física? A veces solamente sigue siendo un juego, ¿sí? Como estrategia para ponerle a conocer algo relacionado a las prácticas en el medio natural, digo, no las 7 maravillas, digo, bueno, es como para ir pensando, ¿qué toman de esas 7 maravillas? Bueno, es para seguir reflexionando, ¿sí? De alguna manera esto que venimos diciendo, esto que ustedes han sabido responder, nos dan cierto dato que ahora les decimos qué vamos a seguir haciendo. Excelente, Marcos, qué recorrido. Buenísimo. ¿No sé, está Mica por ahí? ¿Mica Muy bien. Varela? Hola, Sí, Mica. por acá estamos. Bueno, siguiendo con esta propuesta, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Gracias por la atención con la que van siguiendo esta cocina de investigación que se abrió para que ustedes sean parte y vayan siguiendo como este trabajito, ¿no? Ahora vamos a pasar a un momento que para todos los equipos de investigación son sumamente nutritivos, y que es el encuentro con el otro, ¿sí? El encuentro con la voz del otro, el encuentro con las resonancias, lo que alguien va pensando. Así que eso lo hemos pensado. Vamos a utilizar como dispositivo el taller, ¿sí? Los grupos. Ustedes a partir de ahora, yo les voy a avisar, y van a recibir por Zoom una invitación para unirse a una sala pequeña. Sigue ingresando gente, así que algunos van a entrar como un poquitito más tarde a esas salas, y van a aceptar esa invitación. Por favor, apenas la vean, que la visualicen, unirse al grupo pequeño, la aceptan,
van a ingresar a una sala y van a estar acompañados por 2 integrantes del equipo de investigación, así que y a partir de ahí se les van a indicar qué es lo que vamos a hacer y sobre qué vamos a trabajar. Así que disfruten la experiencia, aprovechen, ahora es momento de intercambiar, de que todas esas cuestiones que fueron resonando en ustedes las puedan poner en diálogo, en grupos que no van a ser tan pequeños, porque hemos tenido una participación muy buena, así que vamos a hacer bastantes. Digo, utilicen ambos canales, el chat, pidan la palabra, y también en el intercambio está lo más interesante que tiene la investigación, que es construir saber con otros. Así que a partir de ahora les van a aparecer unas invitaciones, se suman a esos grupos y bueno, disfruten la experiencia. Participaron en las salas, estuvieron pensando en cuál sería la relevancia de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? ¿Qué impacto podría tener el conocimiento que produzcamos a lo largo de estos 2 años, una vez que publiquemos y que otros nos puedan leer o escuchar, como es en este evento? Bueno, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podría impactar en distintos contextos? ¿Sí? Eso es algo que siempre, en todos los equipos de investigación, es algo de lo que nos mueve también a investigar, ¿no? Porque nos gustaría que con el conocimiento que produzcamos algo suceda en la sociedad, algo suceda en el mundo que habitamos, ¿no? Y acá hay 3, digamos, posibles impactos del conocimiento, ¿sí? Transferencia del conocimiento a nivel universitario, ¿sí? Digamos, cuando nosotros hagamos circular nuestras producciones de conocimiento, ¿qué podría suceder en las universidades? ¿Cómo podríamos aportar en lo que sucede en la universidad o en los profesorados de educación física, las licenciaturas, ¿sí? En las maestrías, en todo lo que es la transmisión de conocimiento científico, que el lugar es la universidad, ¿sí? Desde la ley de educación, la universidad tiene la función de producir conocimiento y por eso aloja investigadores, aloja equipos de investigación y los subvenciona. Y después tenemos la otra función, que es la de transmitir el conocimiento, ¿sí? En las aulas o en distintos espacios. Bueno, ahí ustedes estuvieron pensando un poquito eso, ahora vamos a ver qué salió. El otro es la aplicación del conocimiento o la transferencia del conocimiento directamente en las prácticas de la educación física, ¿sí? Ahí podemos pensar cuando otros profesores, licenciados en educación física nos lean, qué podrían revisar de sus propias prácticas, o qué les podría aportar, en qué les podría ser útil conocer toda esta cuestión de la circulación de los saberes que está, bueno, funcionando hoy en Argentina. Y la otra, de esta no le preguntaron en las salas, que es el aporte de conocimiento o el aporte teórico a la comunidad científica, ¿sí? ¿Se acuerdan que iniciamos hablando esta reunión que pertenecíamos a un programa que integraba varios equipos de investigación, y a la vez nosotros integramos o vamos siguiendo una red internacional de investigación en pedagogía de la educación física, como es la REIPEFE, u otras redes, otros espacios de la comunidad científica, de investigación en educación física, y la verdad que también ahí nos gustaría a nosotros aportar nuevas categorías teóricas, nuevos resultados, nuevos datos, nuevas preguntas de investigación para que otros equipos se potencien y sigan avanzando en la construcción de la teoría crítica en educación física, de las prácticas pedagógicas transformadoras, innovadoras, en el conocimiento de nuestra realidad, ¿sí? Ofrecer por ahí aportes metodológicos, estrategias de cómo investigar, cómo hacer el trabajo de campo, cómo analizar datos, cómo construir teoría, conceptos, categorías, ¿sí? Digamos, ese también es un aporte que la investigación siempre intenta hacer, como robustecer de alguna manera el paradigma en el que se encuentra trabajando, o establecer nuevos debates con otros paradigmas, con otros programas, con otras líneas de investigación. Eso hace también a la riqueza democrática de la investigación. Bueno, yo ahora voy a dejar de compartir un poquito esto, que es un poco el fin de la investigación, es qué impacto va a tener, qué va a pasar con esto en la cultura, y vamos a ver qué estuvieron diciendo ustedes en los grupos. ¿Ven ahí ese fondo de escaleras? ¿Sí?
no me aparece, pero, aparece, digamos, es un poco como para poner el contrapunto de esas escaleras lineales, ¿no? De la educación física, de la habilidad motora, hasta la práctica deportiva tan rígida, tradicional que hemos vivido todo, y bueno, pensar que las prácticas, los saberes de la cultura corporal, las prácticas en actividad física pueden ser diversas, uno las puede transitar ahí en escalones distintos, sin un final a alcanzar, sino que siempre está en movimiento y se va recreando. Un poco ese es el sentido también de esta figura que tiene nuestro Padlet de fondo, ahí se ve. Bueno, espero que igual que la hayan pasado bien en los grupos de trabajo ahí, de discusión, y hayan encontrado un poco lo difícil que es acordar en construir o proponer una categoría, los debates que establecen. Ahí se ve. Bien, en nuestro grupo, más precisamente sobre los aportes a la educación física, algunas de las intervenciones destacaban esto de que la investigación podía aportar a aprender y a enriquecernos como docentes, ¿no? Esto de qué saberes son los que circulan, cuáles no, por qué circulan esos, por qué hay un predominio a lo mejor de un grupo de saber y no de otro, lleva a bueno, poder repensar, resignificar la práctica y poder aprender y enriquecerse como docente. También tiene que ver, unido a esta idea, relacionada a esta primera idea, acceder a otro tipo de experiencias corporales. Esto más precisamente focalizando en los estudiantes, ¿no? A no vulnerar los derechos de los niños y habilitar otras prácticas corporales que no siempre sean las mismas o las más hegemónicas, o la que la institución está a lo mejor acompañando, o con las que la institución se identifica, porque muchas veces nos encontramos con eso también, ¿no? También tiene que ver con interpelar los paradigmas que continúan circulando. Si sabemos por qué están estos saberes circulando, podemos pensar de manera también teórica y sociohistóricamente por qué estos paradigmas están, ¿no? De manera predominante. Por ejemplo, en relación al deporte o en relación a estos juegos más dirigidos, no al modo lúdico de jugar. También el repensar estos saberes nos permite ser más creativos, como un aporte de la investigación podría ayudarnos a ser docentes más creativos en nuestras clases, y en relación a esta creatividad poder proponer un abanico de oportunidades e innovar, ¿no? Yo creo que ahí en esto de proponer un abanico está la cuestión de la innovación y de la de resignificar también qué función tiene la educación física. ¿Sí? A través de estos saberes, qué función de la educación física subyace o está implícita en esa selección de saberes. También se destaca mucho esta cuestión de ser sujeto de derecho, que los estudiantes, los niños, sean protagonistas y que puedan tomar decisiones sobre sus experiencias y esos saberes que circulan, que ellos también puedan llevar parte de su experiencia y de su herencia cultural o biografía personal a las clases, que puedan proponer a distintas situaciones, distintos saberes. Y esto de hacer tomar conciencia, ¿sí? Esa era una de las últimas propuestas que habíamos escuchado, a los docentes de la vieja escuela, que educación física no es deporte, no es sinónimo de deporte. Específicamente se mencionó eso, ¿no? Y esto de tomar conciencia para que se eduque desde la disponibilidad corporal y desde los intereses de los estudiantes. Vuelve a surgir esto del protagonismo de los niños. No sé, más abajo creo que había sobre la transferencia de la universidad. Sí, gracias. Eso, si había algo de la universidad que habían hablado. Sí. Sí, una idea que se pensó es esto de poder pensar en clasificar o categorizar de otro modo algunos de los saberes que ya traen como una tradición dentro del plan de estudio de la carrera, por ejemplo los deportes, si uno los piensa solamente como deportes, por ejemplo, individuales o en conjunto, esa es como una clasificación muy tradicional, muy histórica, llamémosla así, y a lo mejor se podría estar pensando con otra lógica la clasificación de los deportes, eso es lo que se estuvo charlando, y también de otros saberes, ¿no? Para que estas lógicas puedan deconstruir y organizar de otro modo, a lo mejor el plan de estudios con otro tipo de lógica más crítica, más reflexiva o más sociocrítica, y repensar la carrera desde ese punto de vista. Eso es lo que el aporte
a la transferencia a la universidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahí, al plan de estudio directo. ¡Qué bueno! Bien, lo vamos a tener en cuenta en decanato cuando se hagan nuevas presentaciones. Bueno, Aye, grupo 2. Sí, perdón. Nosotros estuvimos hablando un poquito, salió mucho lo que era la relevancia de la educación física, términos como empatía con los alumnos, principalmente de los docentes para con ellos, de la simetría también relacionado a lo anterior. En otro momento también hablamos de lo bueno que estaría la libertad en la clase, que no tenga un formato rígido, que vaya fluyendo, ¿sí? Por ahí también en relación con los intereses de los alumnos. También hablamos, salió en un momento la experiencia de la frustración docente por la hegemonía de los deportes, principalmente, bueno, en este caso el fútbol, y cómo el docente terminaba dirigiendo, guiando, dando instrucciones, como, bueno, ligado un poquito al anterior, ¿no? En un formato, una estructura muy rígida de clase. Y también se habló sobre esto de poder revisar qué representaciones traen esos alumnos a las clases, de desdisciplinar a la educación física. No sé si, perdón, ¿quería decir algo? Bueno, sí, yo agregaría solamente digamos, sumando también a lo que venía planteando Ana, que salieron algunas temáticas en relación con eso. Me gustó mucho la palabra "estoy buscando" de una de las participantes de la reunión. Así que, digo, ese estar buscando me pareció súper interesante, con años ya trabajando en el patio, contó un ejemplo en particular, y me pareció muy enriquecedor para el resto de la reunión, ¿no? Que decía, bueno, verá, ella está buscando y nos cuenta esta experiencia, y se sigue preguntando y se sigue indagando, y creo que como cierre de lo que fue nuestra reunión nos sirvió muchísimo su ejemplo, que lo utilizamos en varios momentos de la charla como para poder pensar. Así que gracias por ese encuentro también. Bueno, y gracias. En el grupo 3, Mica, algo para Noemi, algo para rescatar de todo esto que fue diciendo y escribiendo. Bueno, nombro algunas cositas, pero seguramente Emi pueda recuperar mucho más, pero salieron aportes, primero lo que más llamaba la atención de lo que iban levantando las personas que conformamos ese grupo, era respecto de la intencionalidad que aparecía en los docentes entrevistados de compartir ciertos saberes, ¿no? De esta selección del saber que podría estar atado a una elección casi personal de cada docente, cómo eso se pone en juego a la hora de planificar y pensar la clase. Una pregunta, ¿no?, en relación a si los docentes deben aportar los conocimientos que les gusten, y que en esa clave es que hay que pensar la transmisión de saberes y demás. Cuestiones en relación a las posiciones docentes frente al grupo clase, la apertura, el lugar para la construcción de normas, cómo se invita y se promueve a los estudiantes a tomar su protagonismo, y cómo las clases de educación física pueden ser un espacio que prioricen eso como posibilidad. Y ahí surgían algunas cuestiones en relación a que estas prácticas de investigación, una de las estudiantes decía, este tipo de actividades nos permiten también revisar nuestras propias representaciones en torno a la enseñanza en la educación física, y la pregunta sobre cómo transformar esas prácticas pedagógicas, ¿no? Cómo repensar siempre en situación, teniendo en cuenta los grupos, ¿no?, los estudiantes, el contexto, etcétera, etcétera. Y aparecía una cuestión que tomaba algo que se repetía de uno de los grupos, creo que fue el 1, que también apareció con esta palabra, ¿no? Pensar en un abanico de posibilidades, creada siempre, y que ese abanico de posibilidades busque motivar, involucrar al otro en la experiencia de aprendizaje. Eso como cuestiones relevantes de ese primer punto. Emi, si quisieras sumar algo ahí, y después hay algo de transferencia. Sí, no, también me pareció interesante cómo pudimos ver, bueno, analizando la primera entrevista, que también es algo que después una integrante del taller también aportó, ¿no? Bueno,
cómo al analizar esta entrevista y este pequeño fragmento podíamos ver que había una intencionalidad quizá de este docente entrevistado de poder llevar a cabo una especie de situación de creación de escenario lúdico, ¿no? Y cómo se quedaba pensando en algunos momentos de la entrevista, y eso fue claramente rescatado por el entrevistador, en donde quería intervenir y no sabía de qué manera, ¿no? Bueno, cuando yo quiero crear, posibilitar, ¿no? Dar lugar a que aparezca la creación de un escenario lúdico, está en mi intención, está dentro de mi formación, está dentro del paradigma sobre el cual quiero empezar como docente a posicionarme, y sin embargo, a la hora de intervenir, no sé cómo, de qué manera, ¿no? Porque siento que si quizá intervengo, lo hago de una manera deficitaria, en donde toda esta propuesta y esta lógica de la ludicidad pierde sentido por mi intervención, ¿no? Como una intervención que no termina de concretarse o tiene miedo. Entonces me parece que también una de las posibilidades de pensarnos investigando y promoviendo, ¿no?, conocimiento al interior de este tipo de proyectos, y poder proponerlo al interior del espacio curricular de la universidad y del profesorado en general, es bueno poder pensar en herramientas, ¿no? Cómo podría llegar a ser una intervención docente facilitadora y favorecedora de esta creación de un escenario lúdico, que de alguna manera colabore, ¿no? Que construya este espacio y no lo dinamite, y se quede en una intención que luego no se puede concretar. Me parece que eso también es interesante, poder hacer esa lectura, ¿no? Porque nos pusimos como en rol y dijimos, bueno, a ver qué dice este docente y cómo podemos analizarlo, ¿no? Y claramente en ese fragmento se analizaba como un poco de miedo, ¿no? Sí. Bueno. Y como conclusión en la cuestión de la transferencia, 3 puntos, ¿no? Es difícil, pues yo les comentaba después, nadie responde directamente una pregunta de investigación, y en este ejercicio hicimos lo mismo. Se abrió el diálogo a partir de la lectura de las entrevistas, y nosotros, con todo el respeto, tratamos de sintetizar algo de eso que va surgiendo, ¿no? Y en esto, compartirles algo que salía, que los espacios de coformación para los estudiantes de las carreras como se valorizan y que son muy significativos. Después la segunda es la posibilidad de habilitar que los saberes existentes ya en las propias experiencias de quienes están formándose en los profesorados y en las licenciaturas tengan como un lugar, ¿no? Y ahí vemos la distancia que a veces tiene la investigación de ese tipo de experiencia que se promueve. Y algo que se relaciona también a lo que aportó el Grupo 1, que es que estos saberes que van surgiendo de las investigaciones se construyan como herramientas para la formación docente, o sea, para pensar y que impacten en la formación docente, ya sea en nuevas redefiniciones de espacios curriculares que hoy cursan ellos, bueno, ahí tenemos trabajo, ¿no?, desde lo curricular. Así que sumamente significativo. Esperamos haber estado a la altura de la síntesis de lo que surgió. Sí, sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Ya estamos sobre la hora, así que vamos a ir cerrando esta actividad. Acá yo les estoy compartiendo en el chat un link a un Padlet para que nos dejen sus pareceres, cómo les resultó esta actividad que compartimos hoy a la mañana, algún comentario que nos quieran dejar, cómo se sintieron por ahí en distintos momentos de este intento que quisimos hacer de hacerlos transitar en 1 horita y media, 2 horas, lo que es un proceso de investigación, ¿no? Desde su inscripción en la comunidad científica, académica, su posicionamiento teórico, la formulación de una pregunta, de objetivos de investigación, de una estrategia metodológica, de producir el material empírico aplicando algún instrumento, de analizar, revisar resultados, de debatir en grupo, y lo difícil que es construir una categoría, ponernos de acuerdo, y lo rico que tiene eso, y que siempre es inconcluso, y que siempre se puede seguir generando ideas y revisando, y este es un poco el sentido de la investigación, y que bueno, que esa revisión, ese enriquecimiento no sea solo para los investigadores de ese equipo, sino que trascienda las puertas del grupo y que llegue a profesionales, a instituciones, a otros equipos de investigación, a la circulación del conocimiento en el mundo, ¿sí? Bueno, ese es un poquito lo que quisimos hacer, es en una muestra pequeña, hacer algo de ese recorrido que nosotros transitamos en muchos años y dedicándole mucho tiempo. Así que bueno, ¿cómo se sintieron con la experiencia? ¿Qué les pasó con esta mañana compartida?
Y bueno, ahí nos pueden dejar, después lo vamos a mirar, algún aporte, sugerencia, lo que les den ganas de compartir con nosotros. No lo vamos a proyectar acá, después lo miraremos en nuestra próxima reunión. Así que bueno, y en este momento no solo damos cierre a esta presentación, sino que damos cierre a la semana de la investigación que estamos compartiendo desde el martes, y que, bueno, hoy preguntaban en el equipo de decanato, salía la pregunta ahí, ¿creen que podrá ser una forma de iniciar algún cuatrimestre todos los años? Porque es la primera vez que nos animamos a decir, primer semana de un cuatrimestre es esto, meternos en las investigaciones. Así que, bueno, eso, veremos, también iremos recibiendo sus pareceres, o si quieren comentar algo ahora también de cómo se sintieron en esta semana de la investigación de nuestra facultad, de este contacto directo con los equipos. Les damos la palabra también, y de mi parte ya no hablo más. Agradecimiento, estoy súper contenta de haber podido concretar esta actividad. Hace muchos años que dirijo la investigación de la facultad, y esta es la primera vez que hacemos una actividad así tan profunda, virtual, con las 2 sedes juntos, que me encanta, o invitando gente de los ciclos de licenciatura, que viven en distintos lugares del país, y que la virtualidad nos ha permitido encontrarnos. Así que, bueno, contenta, transmitirles esta alegría, y abro por si quieren comentar algo, mientras ya vamos cerrando el evento. Ahí en el chat también están escribiendo. Sí, están llegando muchos mensajes por el chat donde agradecen también, ¿no? Sepan que los vamos leyendo. Sí. Y si alguien se anima con la voz, es lindo también escuchar. No, bueno, yo también les quería agradecer, la verdad que esta temática con respecto a nuestra práctica docente siempre es enriquecedor, y sobre todo cuando nos ponemos a debatir y a contar nuestras experiencias, como sucedió yo estuve en el grupo 2. Así que nada, agradecerles. Y bueno, justo estaba escribiendo ahí en el Padlet que está bueno esto, y que a su vez me siento parte de todo este nuevo cambio que se quiere generar, ¿no? Y bueno, y que siempre es un desafío, porque es romper y en cierto modo ir contra la corriente de muchas décadas y quizás siglos de que se han perpetuado prácticas, conceptos, valores, que bueno, hoy se están cambiando, y bueno, qué bueno que desde la UFLO puedan apoyarnos desde lo conceptual, ¿no? Ustedes desde este programa. Así que nada, animarlos a continuar con esto, y que para nosotros genera un impacto en los alumnos, y gracias a la cursada que hemos tenido durante toda la carrera, es como que se va cambiando toda esa estructura mental que tenemos, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerles. Ahí en el Padlet yo les dejé mi correo electrónico, ahí lo decía, por cualquier proyecto o algo que quieran, se quieran conectar con algún equipo, o quieran leer algo, bueno, estoy a disposición, me pueden escribir y les responderé, y haré los lazos de comunicación necesarios, si ustedes así lo desean. Manu. Sí, bueno, muy chiquito y escueto por el tiempo. Solo una resonancia que, por haber estado de alguna manera vinculado a la temática y en algunas materias como trabajo de investigación, siempre hay algo que me ha sensibilizado, ¿no? Como si fuese un horizonte de deseo que los proyectos tienen, las investigaciones, les investigadores. Y es pensar en esas condiciones de partida que tenemos los sujetos desiguales, ¿no? De distintos contextos y demás. Y en ese sentido, esas condiciones desiguales, la escuela es igualadora. La escuela busca justicia curricular, la escuela busca equidad. Y desde ese lugar, como posibilitante de saberes, creo que la educación física debe posibilitar el acceso, el disfrute a esa cultura corporal de movimientos. Y desde ahí el proyecto me parece que tiene, sin dudas, por escucharles, ese anhelo, ¿no? De que realmente sea genuino ese acceso
por derecho y también a la posibilidad de elegir. Bueno, eso simplemente es algo que siempre como me viene resonando, ¿no? Muchas gracias. A vos, Manu. Siempre es lindo escucharte. Realmente. Reflexiones muy interesantes siempre. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún quiere? Puede deshabilitar su micrófono y hablar directamente. Yo por mi parte agradecer estos espacios que, como hablamos siempre con mi amiga Maga, son únicos. La UFLO nos presenta esta manera de encontrarnos y de repensar un montón de conceptos, que la verdad, por lástima, no los encontramos en muchas capacitaciones, diría que en ninguna. Y la verdad que me quedé con algo en las estadísticas, miraba chiquitito esos profes y esas profes que habían pasado por todo lo que ustedes comentaban, por prácticas introspectivas, por las necesidades de los chicos y las chicas, y digo, bueno, estos espacios generan que cada vez seamos más los que miramos un poquito más allá, y que esas estadísticas se abran, y que cada vez podamos abrir más nuestra cabeza. Así que gracias. A vos, Estefanía. Bueno, ya estamos muy sobre la hora, se nos pasamos, así que bueno, gracias acá por seguir estando, mantener, no queríamos dejar de dar unos minutos a la palabra que circule si alguien quería tomarla, pero bueno, muy agradecidos y seguiremos. La idea que este haya sido un espacio inaugural de este intercambio entre estudiantes, docentes, investigadores, y que no son lugares rígidos, ¿no? Que todos podemos protagonizar estas funciones de estudiantes, de docentes y de investigadores en la universidad, ¿no? Y particularmente en nuestra facultad. Así que todos invitados a transitar la vida universitaria, incluyendo las prácticas de investigación. Participando en equipos, o leyendo, o formándose, capacitándose, etc. Y armando tramas, armando grupo, armando lazos entre docentes e investigadores. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, y leeremos después el Padlet y nos estaremos viendo en algún otro espacio de la facultad. Un beso grande.